La noticia tiene que ver con la reunión. Duró 2 horas entre el presidente Petro y las altas cortes. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Justicia. Dice el presidente de la Corte: coincidimos con el presidente en mantener el compromiso de encauzar diferencias a través de mecanismos institucionales y constitucionales. Toda esta reunión se da después de esa tempestad en el país por cuenta de la declaración del presidente de abogarse ser el jefe del fiscal. Luego el presidente tuvo que rectificar. Hoy hubo buen ambiente y hoy hubo diálogo. A la 1:30 de la tarde llegó la caravana del presidente Gustavo Petro a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, luego de asistir a la ceremonia de transmisión de mando del nuevo director de la policía, el general William René Salamanca. El concertado encuentro entre la Corte Suprema y el propio Gustavo Petro se da por las declaraciones del presidente desde Salamanca, en España, donde aseguró que como jefe de Estado es también el jefe del fiscal general Francisco Barbosa. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él. Además, el encuentro atendió el llamado que le hizo la Corte Suprema al presidente luego de la polémica declaración, donde calificó que era errada la interpretación del presidente al artículo 115 de la Constitución. El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura. Previo a este encuentro hubo una reunión de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en la que tiene silla los presidentes de las Cortes y el propio fiscal general, quien atendió de manera virtual este encuentro y comunicó lo sucedido. Al Palacio de Justicia, el presidente Petro llegó acompañado de su jefe de gabinete, Laura Sarabia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el secretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández. Lo esperaban el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, el presidente del Consejo de Estado, Jaime Rodríguez, la presidenta de la Constitucional, Diana Fajardo, y el presidente de la Judicatura, Aurelio Rodríguez. Dicha reunión estaba precedida por un encuentro privado entre Petro y el presidente de la Corte, Fernando Castillo. Luego pasaron un almuerzo en la sala de gobierno de la Corte Suprema de Justicia que duró casi 2 horas. Coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial. Los presidentes del Alto Tribunal se refirieron a la adhesión del principio de separación de poderes e hicieron una invitación a todos los actores. Invitamos a todos los actores institucionales, políticos y sociales a acompañar el propósito común de avanzar dentro del estricto marco de sus competencias en la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado, así como a preservar un diálogo franco, directo y constructivo. Aunque inicialmente el equipo de prensa de la presidencia preparó el atril del mandatario, en la audiencia de la sala de la Corte Suprema, el jefe de Estado salió de las instalaciones sin dar declaraciones del encuentro. A la reunión no asistió el jefe del ente acusador, el fiscal Barbosa, quien no fue invitado y no está en el país, ni la presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial, Magda Acosta. Por el momento, el mandatario aún no se pronuncia ni por las redes sociales. Pero quien sí acaba de hablar en las redes sociales es la secretaria privada del presidente, Laura Sarabia, que acaba de poner el siguiente trino que resume un poco la visión de gobierno de lo que pasó en esta reunión. Dice la jefe de gabinete a través de su cuenta en Twitter lo siguiente: el presidente Petro Gustavo y los presidentes de las altas cortes reafirmaron su compromiso para trabajar en armonía, acorde con el mandato constitucional, para lograr los fines del Estado. Un encuentro muy ameno y productivo. Es lo que dice la jefa de gabinete del presidente de la República. La reunión, al parecer, pues salió bastante bien. Pero esta historia siempre tiene 2 caras, Paula, y la otra cara tiene que ver con todos los fiscales y todos los procuradores de la región, que en un hecho inédito enviaron una carta al presidente respaldando al fiscal Barbosa y recordándole al presidente que no se puede equivocar, que aquí la Constitución
no dice que el jefe de Estado es el jefe del fiscal. Estamos hablando de fiscales y procuradores, Giovanni, de 13 países. Quienes firman esta carta son miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, y en este documento pues enfatizan en que las palabras del presidente Petro atentan contra la separación de poderes en una democracia, y sí le expresan su total respaldo al fiscal Francisco Barbosa. Con esta carta, 13 miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos expresaron su preocupación por estas declaraciones de Gustavo Petro en contra del fiscal Francisco Barbosa. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado. Por tanto, el jefe de él. La asociación, presidida desde 2022 por Barbosa, advierte que las palabras del mandatario desconocen la autonomía de la Fiscalía y atentan contra la separación de poderes, dificultando el adecuado ejercicio de sus funciones, la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. También recuerdan la Declaración de Lisboa y cita una parte en el que se resalta que la autonomía del Ministerio Público frente a los poderes legislativo y ejecutivo constituye una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La entidad ratifica su respaldo al fiscal Francisco Barbosa y agregan que es clave que los fiscales y procuradores puedan ejercer sus funciones sin intimidaciones e injerencias indebidas por parte de otras ramas del poder público. Entre tanto, el presidente Petro también fue denunciado por sus declaraciones sobre el fiscal general ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Para que se investigue y determine si el presidente ha incurrido en los delitos de prevaricato y abuso de autoridad por interferir en investigaciones en curso llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación. Esta es la segunda denuncia que interponen por estos hechos en contra del mandatario ante la Cámara de Representantes. Muy bien, en este caso estamos viendo claramente que la reunión funcionó, por lo menos en apariencia, la reunión entre el presidente de la República y las altas cortes, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura. ¿Por qué digo aparentemente? Pues porque se limaron las asperezas, pero quién sabe si los dos temas de fondo quedaron resueltos o no. Acuérdense ustedes que ya el día domingo el presidente Petro desde Lisboa había mandado un comunicado en el que medio se había retractado de lo dicho, pero no del todo. ¿Qué quiero decir con eso? Que había dicho que efectivamente, en términos generales, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, o quien sea que sea, no tiene un superior jerárquico, pero que la Constitución sí lo obliga a compartir información sensible que tenga que ver con orden público con el presidente de la República. Y ahí lanzó su parrafada diciendo que él sí quería que se aclarara cuál era la situación del fiscal Daniel Hernández, que aparentemente, según notas de prensa, había sido de alguna manera cómplice pasivo del asesinato de más de 100 personas por parte de paramilitares. Es decir, mantuvo lo dicho en cuanto al fiscal Hernández, dijo que respetaba la autonomía de la Fiscalía en este caso y de la rama judicial, por supuesto, pero mantuvo ahí el alfiler puesto. Y el día de hoy, creo yo que de lo que se terminó diciendo, hay cosas que seguramente se van a cumplir y otras que casi que seguramente no se van a cumplir. Insiste el comunicado de la rama judicial en que hay que respetar la independencia de la rama judicial, insiste en que estuvo de acuerdo con el presidente de la República en que hay que trabajar en armonía y con autonomía, etcétera, etcétera, y dice ese comunicado de la rama judicial que las diferencias se deben tramitar por vías institucionales. Yo francamente no creo que el presidente Gustavo Petro se vaya a inhibir de opinar sobre cualquier materia en la que crea que debe opinar sobre el fiscal o sobre la rama judicial en general. ¿Ustedes han visto alguna vez al presidente de la República, Gustavo Petro, inhibirse de opinar en redes sociales sobre cualquier cosa, absolutamente cualquier materia? Olvídense, suerte con eso, que por ahí la cosa no va a funcionar. Y un último punto, al presidente que tanto le gusta invocar las grandes declaraciones internacionales y las organizaciones internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera.
Cuando se trata de materias políticas en Colombia, ahora le sacaron su as de copas al otro lado. Y es esta declaración de 13 jefes del Ministerio Público de Iberoamérica, donde dicen que hay que respetar la Declaración de Lisboa, que establece la independencia de los poderes judiciales y en concreto de los jefes del Ministerio Público. Unas por otras a nivel internacional, a nivel nacional por ahora se apagó el humo, pero no creo que se haya apagado el fuego. El partido de la U tiene 25 escaños que son claves para las reformas del gobierno. Y parece que hay acercamientos entre Dilian Francisca Toro y el nuevo ministro del Interior, el doctor Velasco. También con la llegada del nuevo ministro de Salud, también hay buena comunicación. Lo cierto es que hay reunión entre el partido de la U y el gobierno, a ver si llegan a un acuerdo. ¿Qué ha pasado con esta reunión, Alex? Vuelvo contigo al norte de Bogotá. Adelante. Así es, Giovanni, pues le cuento que lo último que se sabe es que esta reunión tendría lugar en el norte de la ciudad. Algunas fuentes aseguran que esta reunión se haría en el Club Metropolitan. Nosotros estamos muy cerca de este sitio, pero también aseguran que todo depende de la agenda que en estos momentos tiene el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Él en horas de la tarde estuvo en la plenaria de la Cámara de Representantes e inmediatamente después salió para la Casa de Nariño a tener una reunión con el presidente Gustavo Petro. De hecho, en estos momentos sigue reunido con el mandatario nacional y una vez termine esta reunión, pues se desplazaría para el norte de la ciudad a reunirse con estos representantes del partido de la U, entre ellos la presidenta Dilian Francisca Toro, para definir si esta colectividad apoya o no la reforma a la salud. Pero recordemos la posición que tenía hasta hace algunas semanas la presidenta del partido de la U frente a la reforma a la salud. Pues vamos a esperar, como establecimos anoche con el presidente, vamos a esperar el articulado. Si el articulado no tiene los acuerdos plasmados en él, pues también lo levantamos. Sin embargo, esta mañana Dilian Francisca Toro publicó un mensaje en su cuenta en Twitter en donde dejó entrever que se veía un poco más abierta al diálogo con el gobierno de Gustavo Petro. El trino dice lo siguiente: tenemos que hablar de esos muchos otros proyectos de ley que buscan mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Desde la U, en el último año hemos radicado cerca de 21 iniciativas producto del diálogo con las comunidades en las regiones. Es escuchando y actuando como podemos transformar la vida de la gente. Pues lo cierto del caso es que mañana miércoles no se podrá reanudar la discusión de la reforma a la salud allí en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Al parecer, el gobierno quiere esperar los resultados de este encuentro que van a tener en las próximas horas con el partido de la U para establecer si tiene o no los votos suficientes para sacar adelante esta iniciativa en el Congreso de la República. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Gracias, Alex. Pues, Mauro, traducción de lo que acaba de decir Alex. Si mañana no empieza la convocatoria, la discusión, es porque todavía no tienen los votos. Y es que 25 votos del partido de la U marcan una enorme diferencia para el gobierno. Pero usted sabe, la política es dinámica. Yo solo le recuerdo algo. Dilian Francisca dijo, o incluyen todo lo que el partido de la U pide o no hay apoyo. ¿Será que se echan para atrás? ¿Será que el partido de la U se echa para atrás? Porque si la termina apoyando fue por Dilian Francisca, ¿o no, Paula? Pero es que sabe que hay varias cosas en juego. Una bolita está por los lados de las elecciones regionales, que son en octubre. Dice ¿Usted habla que de la gobernación? Sí, que la doctora Dilian Francisca Toro le interesa la gobernación del Valle, volver a ocupar ese cargo, pues allí en ese departamento. Por otro lado, pues hay nuevo ministro de Salud, hay nuevo ministro del Interior, entonces como que borrón y cuenta nueva. Porque sí es muy extraño que los conservadores rápidamente tomaron una postura y el partido de la U la ha ido aplazando, la ha ido aplazando, la ha ido aplazando, y ahora dice la doctora Dilian, escuchando y actuando. Es como se solucionan las necesidades de la gente. ¿Qué quiere decir con esa frase? Yo creo que aquí cobra especial importancia un concepto, y es el concepto de las líneas rojas. En cualquier negociación, en cualquier transacción, ponen las partes una línea roja de hasta dónde pueden llegar. Y de ahí para atrás no pueden echarse más para atrás, y de ahí para allá no pueden ir más allá. Eso quiere decir que muy probablemente sí vaya a haber una negociación que no dé como resultado lo que había anunciado la doctora Dilian Francisca Toro, cuando dijo que o se incluyen todas nuestras observaciones o no apoyamos la reforma.
creo que sentarse a negociar con todas las observaciones como un objetivo maximalista es no sentarse a negociar en últimas. Acuérdense ustedes que hablando de líneas rojas hay 4 fundamentales en este debate de la salud y vamos a ver cuáles son, a ver uno que especula acerca de cuáles pueden salir adelante y cuáles no. Acuérdense ustedes que el Partido Liberal, no el partido de la U, pero el Partido Liberal nos sirve de marco para todo esto, dijo, 1, que sobrevivan las EPS, 2, que exista la libertad de elección para la gente, elegir su EPS, no necesariamente elegir su IPS, quien le presta en últimas el servicio, pero sí la EPS. 3, que no haya manejo total de los recursos de la salud por parte del Estado. Y 4, que no aumente la burocracia mediante pequeños ADRES regionales, fondos de ADRES regionales. Esos 4 principios seguramente se van a transar y se van a negociar. Creo yo que como han sido las cosas hasta el día de hoy, como es la trayectoria de los distintos senadores, como ha sido la tradición en el partido de la U y de la misma doctora Dilian Francisca Toro, muy probablemente se termine aprobando o se terminaría aprobando una reforma que incluyera la supervivencia de las EPS y la libertad de escogencia de parte de los usuarios. Pero yo creo que el gobierno no va a ceder en el manejo absoluto de los recursos. La erisipela que le da a los funcionarios del gobierno, y en concreto al presidente Gustavo Petro, que los privados manejen dineros de la salud, para no hablar de pensiones, por otro lado, es absoluta. Yo no creo que vaya a ceder el gobierno en eso. Y tampoco creo que vaya a ceder en armar sus pequeños ADRES regionales, porque hágame el favor, la burocracia regional es fundamental para mantener y preservar y alimentar el poder desde la perspectiva del Ejecutivo. Por lo tanto, creo que se van a quedar ahí a mitad de camino. ¿Será que de esta comida sale algo? ¿Será que hay comida? Alex está por allá cerca del Metropolitan esperando, montando guardia, pero quién sabe si van a llegar. Y el gobierno inició la transición al nuevo programa de ayudas Renta Ciudadana, con el cual se van a entregar recursos cada mes a las familias más pobres y así ayudar a que cubran sus necesidades básicas. Hasta 500.000 pesos recibirán los más pobres. Las familias que estén en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad socioeconómica comenzaron a recibir recursos para cubrir sus necesidades básicas con el nuevo programa Renta Ciudadana. Para medir estas condiciones se cuenta como base el CISBEN 4, que hacia el futuro va a ser mejorado. Se trata de una encuesta que hacen las cabeceras municipales y mide la capacidad para generar ingresos y cuál es la calidad de vida. Para hacer este tránsito en el Plan Nacional de Desarrollo se constituyó el Sistema Nacional de Transferencias, que le da al país posibilidad de que los programas actuales migren a uno solo. Este sistema va a tener en cuenta las vulnerabilidades, los ciclos de vida y la posibilidad de transitar desde la pobreza extrema a la pobreza y la vulnerabilidad en el sistema tanto de transferencias monetarias como transferencias no monetarias o en especie. Al hacer ese tránsito se tendrá una visión más estándar con un registro único de ingresos a mediano y largo plazo. Nos va a permitir identificar cada uno de los miembros generadores o no generadores de ingreso y poder así focalizar lo que son los subsidios en transferencias monetarias y no monetarias. Desde el Departamento de Prosperidad Social se ha dicho que este programa de choque se va a priorizar en los municipios de Colombia donde hay más hambre y desnutrición, para transferir a las familias en esas condiciones 500.000 pesos cada mes. Aquí se incluyen quienes estén en pobreza extrema según el CISBEN o que tengan más niños. Estamos apuntándole evidentemente a un mejoramiento y a superar el modelo asistencialista que caracterizaba estos programas, proporcionar pues unos beneficios integrales que dignifiquen este tipo de transferencias y que proporcionen unas condiciones de autonomía y de vida digna, digamos, a los beneficiarios. Según el gobierno, la prioridad serán 466 municipios, donde se sabe que hay una alta desnutrición infantil, así como los que tienen altos índices de pobreza multidimensional, donde mide desnutrición, salud o educación, más allá del ingreso, y los 170 municipios de programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET, afectados por el conflicto armado. También cubre los hogares indígenas. Se busca que la renta ciudadana sea temporal y en la medida que el beneficiario mejore su situación y autonomía, porque inician un trabajo, por ejemplo, entonces se le retire la ayuda del Estado. Se hará un seguimiento con acompañamiento. El objetivo es llegar a alrededor de 3,3 millones de hogares y según la agencia, de manera temporal, 500.000 hogares dejarían de recibir subsidios mientras se revisa que cumplen con los requisitos. Serían parte de quienes están en Familias en Acción y hacen tránsito al nuevo programa. En la actualidad, Prosperidad Social tiene un cubrimiento de aproximadamente 7 millones de beneficiarios si hacemos una sumatoria de los diferentes programas. Esta cifra
está en aumento ahorita con la apuesta de ampliación de cobertura de renta ciudadana, y normalmente ya cuando se haga la cobertura del aproximado de 3.200.000 familias, 300.000 familias que esperamos poder abarcar, estaremos ascendiendo a un aproximado de 9 millones de beneficiarios. Si se comprueba que un hogar al que se le suspendió el pago sí tiene derecho a él, entonces se le harán pagos retroactivos. Renta Ciudadana, como ha sucedido con otros programas, tendrá los canales de pago más usados, como monederos digitales o transferencias a través de FEPTI, NECI o cuentas bancarias, por ejemplo. Actualmente hay en operación 4 programas de prosperidad social: Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, devolución del IVA y tránsito de renta ciudadana. El presupuesto total supera los 5 billones de pesos. Tenemos en este momento un presupuesto que supera en un pequeño margen de los 5 billones de pesos y está en trámite una adición presupuestal de 5 billones de pesos con este programa de tránsito a renta ciudadana, que lo que busca es un mejoramiento en los recursos que se recibían tradicionalmente dentro de este programa, en los recursos que llegaban a los beneficiarios, como también en la cobertura. El gobierno está haciendo un cruce de datos para definir qué hogares no necesitan el beneficio y así prevenir el fraude o los colados. Bueno, ahí está la renta ciudadana temporal. Hoy otro anuncio. Luego de fuertes tensiones entre sindicatos y gobierno por el incremento del salario en el sector público, el presidente anunció que le va a subir el sueldo un 14.6%. Es el aumento más alto de la historia. Será retroactivo al 1 de enero y para el 2024 se va a fijar teniendo en cuenta el índice del precio al consumidor más el 1.6%. Este incremento beneficia a más de 1.3 millones de empleados públicos. Esta situación que se presenta justo antes de elecciones regionales, a unos cuantos meses de elecciones regionales, tiene distintas lecturas. Una lectura, la de aquellos que efectivamente dicen se necesita dar mayor apoyo y mayor asistencia a la gente en condiciones de pobreza, gente en condiciones de pobreza extrema, gente en condiciones de vulnerabilidad, que son las 3 clases o los 3 segmentos que corresponden a la gente menos favorecida en el país. Y hay que darles mayor apoyo porque la situación de ellos es absolutamente infame. ¿Qué ayudas tienen hoy? Básicamente Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, devolución de IVA que se instituyó durante la pandemia y alguna ayuda adicional, pero eso es esencialmente. Eso se mantendría y se agregaría ahora esta renta. Y esta renta, ustedes ya oyeron a la funcionaria diciendo, equivale a 5 billones que ya están presupuestados de pesos, más otros 5 billones que están en la adición presupuestal. 10 billones de pesos para estos grupos familiares, 13 millones y medio de grupos familiares que serían beneficiarios de esta ayuda adicional. Esto, por supuesto, es importante desde el punto de vista de mejorar las condiciones sociales de la población menos favorecida en el país. Segunda lectura, ¿será cierto ese cuento que es solo temporal? Porque es que cuando la gente consiga un trabajo, entonces ya deja de estar en la población objetivo. ¿Cuántas veces no hemos oído nosotros gente que dice, ay, no, pero eso sí formal no porque es que pierdo el Sisbén? Ay, no, eso sí yo no le trabajo porque es que pierdo el Sisbén. No, es que yo no hago tal cosa porque pierdo el Sisbén. El asistencialismo sin condiciones de graduación, llamémoslo así, es decir, que tengan unos mecanismos de salida claros y específicos cuando la gente logre ciertas condiciones económicas, no es otra cosa que asistencialismo perenne, permanente, eterno, con todos los problemas que eso tiene desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista político y social en una economía. Pero vamos a la tercera lectura y es la que dice, bueno, esta plata repartida, 5 billones adicionales, 10 billones en total, durante cada 2 meses, durante los próximos meses, juega un rol muy importante desde el punto de vista de las elecciones. Por supuesto que un gobierno que empieza a repartir plata a manos llenas, y no quiero ser sarcástico con la expresión, ya mencioné que hay necesidades sociales por satisfacer, pero espérense y verá las fotos de primera página repartiendo la plata y las ayudas y la renta, va a tener un respaldo y un empujón en las próximas elecciones regionales y se conseguirá su favorabilidad de buena parte de esta población. Y ahí es donde entra el aumento del salario de los funcionarios públicos. Aumentar el salario de los funcionarios públicos en 1,5 puntos, 1,6%, por encima de la inflación es
incrementar la inflación inercial del país, pero fuera de eso hacer un acto excesivamente generoso con los funcionarios públicos. Cualquier funcionario público que esté viendo el noticiero dice que callen a ese señor, pero es cierto que desde el punto de vista macroeconómico es una excesiva generosidad que francamente no se compadece con las condiciones ni fiscales ni inflacionarias del país. Pero bueno, estamos en el ciclo preelectoral que es muy proclive para muy propicio para esta clase de generosidades. Bueno, hay cambio de mando en la Policía Nacional. El general William René Salamanca, lo conocimos cuando estaba al frente de la policía en Bogotá cuando el presidente Petro era el alcalde. Sí, señor. Es un hombre transformador. Ya anunció 4 cosas que son revolucionarias. 1, el servicio militar que se paga en la policía ahora va a ser netamente pedagógico. Ya los muchachos no van a estar con un bolillo persiguiendo ladrones. 2, le va a hacer una reingeniería a toda la policía para el manejo de situaciones conflictivas, derechos humanos y manejo de la protesta social. 3, le va a meter la mano al tema de seguridad vial, porque no hay derecho que haya más muertos en las calles, en las carreteras, que el mismo conflicto armado. No debería haber ningún muerto. Y la 4, va a haber mucho énfasis en la seguridad ciudadana. Bueno, mire, también habló del tema de los CAIs, que quiere que se vuelvan como en esas compañías mucho más cercanas para las comunidades, en las cuales las personas alrededor de cada uno de esos CAIs que hay instalados a lo largo y ancho del país, pues se puedan apoyar en la policía. Es cierto, entregó varios detalles de los que él llamó van a ser sus pilares fundamentales ahora que asume como jefe máximo pues, de la Policía Nacional de Colombia. Fue designado el señor Mayor General William René Salamanca Ramírez como director general de la Policía Nacional de Colombia. En tal virtud, todo el personal le obedecerá. Con la entrega de mando al general William René Salamanca de parte del presidente Gustavo Petro, inició el nuevo ciclo de este oficial, ahora como director de la Policía Nacional. Salamanca, de sangre boyacense y quien entregó 40 años al servicio de la policía, asume las riendas de esta institución para fortalecerla en diferentes aspectos. En su discurso de posesión, el alto oficial indicó que entre sus objetivos hay 4 pilares. Primero, proveer condiciones de seguridad y protección para la vida, la integridad personal y el patrimonio de los ciudadanos. Segundo, contener la deforestación y contribuir con la protección y preservación de la biodiversidad. Tercero, salvaguardar la integridad territorial, la soberanía y la independencia nacional. Cuarto, fortalecer la fuerza pública en su talento humano. Salamanca manifestó que se inaugura como director en una de las fechas tradicionalmente más violentas, la celebración del Día de la Madre, en la cual deberá demostrar su liderazgo para mantener el orden en el territorio nacional. El próximo domingo enfrentaremos el primer gran reto de nuestra administración en materia de seguridad y convivencia ciudadana: impedir que el Día de la Madre siga siendo el más violento del año. Los policías de la patria haremos todo lo que esté a nuestro alcance. En la policía habrá transformaciones. Una de ellas, el reentrenamiento en derechos humanos que deberán tener los uniformados pertenecientes a la institución a partir de hoy. Desde ya, anunciamos que la totalidad de la Policía de Vigilancia entrará en un minucioso reentrenamiento con énfasis en derechos humanos, derecho internacional humanitario y manejo de la protesta social. En la nueva era de esta institución castrense, las mujeres sin duda tendrán gran trascendencia en los cargos estratégicos. Una de las recién nombradas será la coronel Yuri Ortiz. Ella será la encargada del Departamento de Contrainteligencia como un aporte a la lucha contra la corrupción. Pero además, otra mujer que dejó huella en esta ceremonia fue la mamá del general Salamanca, la primera a quien agradeció en su discurso. Les presento a la mujer a quien le debo todo lo que soy y espero ser, mi madre, la señora Ana de Jesús. Gracias, mamá. Espero por las buenas enseñanzas que yo le di desde la cuna y que este mes de las madres sea para bien de todas nosotras
y que haya la paz. ¿Va a tener muy poquito tiempo ahora para verlo o va a sacar el tiempito? Voy a sacar el tiempito, aunque es difícil, pero quisiera que estuviera dedicado a su trabajo como siempre lo ha hecho. El presidente Gustavo Petro, quien presidió esta ceremonia de reconocimiento al entrante general Salamanca, inició su discurso expresando unas palabras para el saliente director de la policía, general Henry Sanabria. Al general Sanabria, que hoy se nos va, los errores que a veces se cometen por desconocimiento de un enorme aparato estatal, civil, paquidérmico, acostumbrado a ciertas lógicas que a veces no son las mismas que predice y ordena la ley y la Constitución. El mandatario además le envió un mensaje a quienes, según él, critican su relación con las fuerzas militares y policiales. A nosotros nos dicen que es que nosotros no queremos la fuerza pública, que somos enemigos, que no sé qué, y toda la politiquería se la pasa en eso. Todos los días, pero no. Con la asistencia de delegaciones de policía de diferentes países, se da inicio a la nueva era Salamanca. Lo que sí le puedo decir a Colombia es que hay una policía fortalecida, comprometida, que la vamos a seguir capacitando. Una policía que va a trabajar muy de la mano con la comunidad, una policía que va a trabajar muy de la mano con las capacidades de los ministerios. Fue así que con este estrechón, generales entrante y saliente se dieron la mano. Al final, mientras Salamanca fue rodeado por el saludo y afecto de sus hombres, Sanabria, en una clara demostración de sus polémicas creencias, le dijo adiós a la Policía Nacional. Ahí está el ingreso del general Salamanca para reemplazar al general Sanabria, y es un reemplazo que se da en un momento crítico para la institución. Por supuesto, en un país con la inseguridad que tiene Colombia, que es una inseguridad estructural, a veces mayor, a veces menor, siempre los reemplazos serán unos reemplazos en momentos críticos. Pero aquí sí estamos hablando de algo especial, porque por una parte existe un deterioro de la moral de la institución. Ustedes dirán, pero qué exageración. Recordemos, el secuestro de 79 policías secuestrados a manos de un grupo de campesinos infiltrados por una disidencia de las FARC, un grupo ilegal. El secuestro de 79 policías a manos de campesinos infiltrados por un grupo ilegal fue denominado por el gobierno como un cerco humanitario. Si eso no erosiona la moral de una institución, yo no sé qué la puede erosionar. El general Salamanca tiene en sus manos la necesidad, el propósito, la urgencia de elevar la moral de la institución. Pero para eso necesita que la institución entre a operar bien en el marco de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. La paz total, es bien sabido, también le pone ciertas cortapisas a la fuerza pública en general, que no se puede atacar en ciertas circunstancias, que espérese a ver si verdaderamente se trata del grupo con el que estamos dialogando o no estamos dialogando, que sí, que no, que cortapisas por aquí, cortapisas por allá, a lo que se suman las nuevas normas, esas sí, legítimas y totalmente pasadas por el Congreso, de la Ley de Seguridad Ciudadana, que también le ponen límites, en muchos de ellos totalmente justificados, a la acción de la fuerza pública, siempre con mira al respeto de los derechos humanos. En medio de esa situación, el general Salamanca enfrenta el reto de hacer una confrontación frente a la seguridad. La seguridad se está deteriorando en todo el país, la seguridad ciudadana se está deteriorando en todo el país y la institución necesita esa infusión de aire nuevo, de nueva moral, de nuevo respaldo para poder hacer frente. ¿El general Salamanca lo logrará? Vamos a ver. Y el segundo gran reto que tiene, en el que sí es bastante recorrido el general Salamanca, es en luchar contra la corrupción que hay dentro de la institución de la policía. Por supuesto que existen que el cambio de los CAIs, que se van a volver una especie de cabildo abierto, que me parece que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El CAI debe recuperar la confianza de la comunidad, pero convertirse en cabildo abierto es un poquito demasiado. Los policías bachilleres que no estén en la seguridad sino en labores administrativas, todo eso bien, pero en estos dos frentes es donde verdaderamente
se va a notar la destreza del general Salamanca. Creo yo que su labor como inspector de la policía, que lo llevó a tener enfrentamientos durante el gobierno del presidente Iván Duque con el entonces comandante general de la policía, le sirve para conocer bien ese tema de la corrupción interna. Vamos a ver si en el otro frente, en el de elevar la moral de la institución, le va igualmente bien.